Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo en el mundo del espectáculo turco, un tema que involucra a dos de las figuras más queridas y a la vez, más polémicas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si hablamos de su relación, o mejor dicho, de lo que algunos dicen que pasó con Kerem después de que esa relación terminara. Prepárense porque los rumores son fuertes y vamos a analizarlos a fondo. Antes de que empecemos a desentrañar este drama, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, desde noticias de sus celebridades favoritas hasta análisis profundos de las series turcas que nos roban el sueño. Así que hagan clic en ese botón de suscripción, activen la campanita para no perderse nada, y ahora sí, vamos al lío. El rumor que ha estado circulando con más fuerza, y que realmente ha encendido las redes sociales, es la supuesta declaración de la madre de Kerem Bürsin. Según se dice, la señora habría insinuado, o incluso afirmado directamente, que Hande Erçel tuvo un impacto negativo en Kerem, que lo cambió de alguna manera. Imaginen la bomba que esto representa. ¿Es cierto? ¿Qué pruebas hay? ¿Y de qué manera supuestamente cambió Kerem? Vamos a ser claros desde el principio. Es crucial entender que hasta el momento, no hay una declaración oficial verificable directamente atribuida a la madre de Kerem Bürsin en la que diga explícitamente que Hande cambió a su hijo de manera negativa. Gran parte de esta información proviene de fuentes no oficiales, de comentarios en redes sociales, de artículos en blogs de noticias del corazón que a menudo inflan las cosas para generar clics. Es decir, hay que tomarlo con pinzas. La falta de una fuente primaria fidedigna es, en sí misma, una bandera roja. Sin embargo, la persistencia del rumor sugiere que algo lo alimenta, que hay un sustrato de verdad o percepción que lo mantiene vivo en el imaginario colectivo. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. El hecho de que este rumor haya cobrado tanta fuerza sugiere que hay algo más debajo de la superficie. Y aquí es donde entramos nosotros a analizar la situación. No podemos ignorar la ola de especulaciones que ha inundado las redes sociales y los foros de fans. La magnitud del debate exige una exploración más profunda, aunque sea con cautela y con el entendimiento de que estamos trabajando con información incompleta y posiblemente distorsionada. Si bien no tenemos una cita directa de la madre de Kerem, sí hemos visto una serie de comportamientos y actitudes en Kerem Bürsin después de la ruptura con Hande que han alimentado estas especulaciones. Algunos fans, por ejemplo, señalan que Kerem parece más reservado, más introspectivo. Otros argumentan que su sentido del humor, que antes era tan característico, se ha atenuado un poco. Incluso se ha hablado de cambios en su estilo, en su forma de vestir y de comportarse en público. Se han comparado entrevistas antiguas con las más recientes, analizando el lenguaje corporal y el tono de voz. Se han examinado sus publicaciones en redes sociales en busca de pistas sobre su estado emocional. Todo esto, aunque parezca exagerado, forma parte del fervor que rodea a estas figuras públicas y alimenta la narrativa de un posible cambio. Por supuesto, es importante recordar que las personas cambian con el tiempo, y que una ruptura sentimental es un evento significativo en la vida de cualquiera. Es natural que Kerem, como cualquier persona que ha pasado por una experiencia así, haya experimentado algún tipo de transformación personal. Atribuir todos esos cambios directamente a Hande Erçel sería simplista e injusto. La vida es un proceso dinámico y complejo y las experiencias, tanto positivas como negativas, nos moldean y nos transforman. Reducir la evolución personal de Kerem a una única causa, la relación con Hande, sería ignorar la miríada de factores que contribuyen a su desarrollo como individuo. Sin embargo, la percepción del público es importante. Y la percepción de muchos fans es que algo cambió en Kerem después de la relación con Hande. Y esa percepción, combinada con la falta de desmentidos contundentes por parte de su entorno, ha dado alas a este rumor de la supuesta declaración de su madre. La ausencia de una declaración oficial que refute el rumor, ya sea por parte de Kerem, su madre o sus representantes, ha permitido que la especulación prospere. En el mundo del espectáculo, el silencio a menudo se interpreta como una confirmación tácita, lo que ha contribuido a la persistencia y la amplificación del rumor. Pero, ¿qué podría haber causado este supuesto cambio? Si asumimos por un momento que la madre de Kerem realmente hizo esa declaración implícitamente, ¿a qué se estaría refiriendo?
¿Qué aspectos de la relación podrían haber tenido un impacto negativo en Kerem? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación informada, basándonos en lo que hemos visto en los medios y en lo que han compartido los fans. Una posibilidad es que la intensa atención mediática que rodeó la relación de Hande y Kerem haya sido abrumadora para él. Recordemos que ambos son figuras muy populares en Turquía, y su relación fue constantemente analizada, fotografiada y comentada. Quizás Kerem, que siempre ha sido más discreto con su vida personal, se sintió incómodo con ese nivel de exposición. La presión constante de estar bajo el escrutinio público, de tener cada movimiento analizado y juzgado, puede ser agotadora y desgastante, especialmente para alguien que valora su privacidad. Otra posibilidad es que las expectativas del público en torno a su relación hayan sido difíciles de manejar. Los fans crearon una narrativa idealizada de su romance, esperando que fueran la pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la pantalla. Esa presión constante pudo haber afectado a Kerem, haciéndole sentir que tenía que cumplir con ciertas expectativas. La idealización de las relaciones de las celebridades es un fenómeno común, pero también puede ser perjudicial. La presión de vivir a la altura de una imagen perfecta, de satisfacer las expectativas irreales de los fans, puede crear una tensión considerable en la relación y afectar la salud mental de los involucrados. También es importante considerar que Hande y Kerem son personas muy diferentes, con personalidades y prioridades distintas. Es posible que con el tiempo esas diferencias se hayan hecho más evidentes, generando tensiones en la relación. Si bien ambos son talentosos y exitosos, tienen enfoques diferentes a la hora de manejar su carrera y su vida personal. Las diferencias de personalidad y de estilo de vida son comunes en cualquier relación, y pueden ser una fuente de crecimiento y enriquecimiento. Sin embargo, si estas diferencias no se gestionan adecuadamente, pueden generar conflictos y, eventualmente, conducir a la ruptura. Además, no podemos olvidar que el mundo del espectáculo es un entorno competitivo y exigente. La presión de mantener la imagen pública, de cumplir con los compromisos profesionales, de lidiar con la crítica constante puede ser muy estresante. Es posible que esa presión haya afectado tanto a Hande como a Kerem, contribuyendo al deterioro de su relación. La industria del entretenimiento exige un alto precio a sus estrellas, sometiéndolas a un escrutinio constante y a una presión implacable. Esta presión puede afectar su salud mental, sus relaciones personales y su bienestar general. Otro factor que podría haber contribuido al supuesto cambio en Kerem es el inevitable impacto emocional de una ruptura. Independientemente de las razones que llevaron al final de la relación, la pérdida de un vínculo significativo puede ser dolorosa y desestabilizadora. Kerem, como cualquier persona que ha experimentado una ruptura amorosa, podría estar lidiando con sentimientos de tristeza, decepción o confusión. Este proceso de duelo emocional puede manifestarse en cambios en su comportamiento, su estado de ánimo o su perspectiva de la vida. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No sabemos con certeza qué pasó realmente entre Hande y Kerem. Lo que sí sabemos es que su relación terminó, y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande, por ejemplo, ha estado muy enfocada en su carrera como actriz, y ha sido vinculada sentimentalmente con otras figuras. Kerem, por su parte, ha continuado trabajando en nuevos proyectos y ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Se ha enfocado en proyectos que le permitan explorar su creatividad y desafiarse a sí mismo como actor. Independientemente de lo que haya pasado, es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos con sentimientos. Merecen respeto y privacidad, y no debemos juzgarlos basándonos en rumores o especulaciones. Debemos permitirles seguir adelante con sus vidas, y apoyar sus proyectos profesionales. La empatía y la comprensión son fundamentales para abordar este tipo de situaciones, especialmente cuando involucran a figuras públicas que están constantemente expuestas al juicio y la crítica. En resumen, el rumor de que la madre de Kerem Bürsin insinuó que Hande Erçel lo cambió, es eso, un rumor. No hay pruebas concretas que lo confirmen. Sin embargo, la percepción de algunos fans de que Kerem ha experimentado cambios después de la ruptura, combinada con la falta de desmentidos contundentes, ha alimentado esta especulación. Es importante recordar que las personas cambian con el tiempo, y que una ruptura sentimental es un evento significativo que puede afectar a cualquiera. Atribuir todos los cambios de Kerem directamente a Hande sería simplista e injusto. Lo más importante es respetar su privacidad y permitirle seguir adelante con sus vidas.
Es crucial recordar que detrás de la imagen pública hay individuos con emociones y experiencias complejas. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una perspectiva más completa de la situación. Recuerden que es importante ser críticos con la información que encontramos en Internet y no creer todo lo que leemos. La desinformación y los rumores pueden propagarse rápidamente, causando daño y confusión. Es nuestra responsabilidad como consumidores de información verificar las fuentes y evaluar críticamente lo que leemos. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Ander Cell pudo haber tenido un impacto negativo en Kerem Bürsin? ¿O creen que son solo rumores sin fundamento? Me encantaría saber su opinión. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Su participación es valiosa y contribuye a enriquecer el debate. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no lo duden, suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.